Bé, doncs bona tarda i benvingudes i benvinguts a la conferència Aplicacions de la musicoteràpia en dones adultes amb història de trauma, organitzada pel grup de treball de musicoteràpia de la secció de Psicologia Clínica de la Salut i Psicoteràpia del COP. Per deferència a la ponent que intervé, seguirem la conferència en castellà. Antes de comenzar, os recordamos que la actividad será grabada y que tendrá una duración de 1 hora, con una primera parte de ponencia y una última parte destinada al turno de preguntas. Durante el turno de preguntas podréis intervenir enviando las preguntas o consultas al Departamento de Formación del COP. Como recordatorio, indicar que el organizador de la sesión prohíbe expresamente el registro audiovisual y la difusión de la imagen en cualquier soporte. La actividad será impartida por la docente Celia Garrido y moderada por Emma Plana, coordinadora del grupo de trabajo del COP de musicoterapia, psicóloga y musicoterapeuta formada en psicología sistémica y programación neurolingüística. También es profesora de música y autora de varias publicaciones en educación musical. Fusiona las diferentes disciplinas en su actividad profesional, que está centrada en el desarrollo de la persona, los procesos creativos de aprendizaje y la optimización del bienestar en entidades públicas y privadas. Ha impartido asignaturas en las 2 primeras ediciones del máster de neuromúsica y forma parte activa del equipo Psiconeuromusika Consulting. Así que damos la palabra a Emma cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. En primer lugar, bienvenidos y bienvenidas. Y para empezar, agradeceremos con gran estima vuestra presencia a este primer ciclo de conferencias en musicoterapia organizado por nuestro grupo de trabajo de musicoterapia del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. Y como miembro y en representación de este grupo de trabajo queremos comunicar a todas las personas profesionales de la psicología que estén colegiadas en Cataluña u otra comunidad indistintamente formadas en musicoterapia y que deseen compartir, aprender e impulsar esta disciplina conjuntamente, están bienvenidas o son bienvenidas y serán bien recibidas para formar parte de nuestro grupo de trabajo. Les informamos que nos reunimos mensualmente en videoconferencia síncrona para facilitar el encuentro con todo el equipo. Y en el chat os dejamos el link para hacer la solicitud si es vuestro caso de interés. Igualmente, desde el COP, el trabajo está abierto a colaborar, el grupo de trabajo está abierto a colaborar y crear sinergias sólidas entre otras entidades afines o que quieran y requieran nuestra aportación profesional en su desarrollo y proyectos. Para ello podéis contactar a través de los correos electrónicos que también Sonia compartirá en el chat. Y entonces explicaremos que, bueno, esta conferencia de hoy forma parte de este ciclo que os comentaba y que el eje consiste en divulgar los beneficios, aplicaciones y potencialidades de la musicoterapia para optimizar la prevención y salud de la persona en cada etapa del ciclo vital. Después del recorrido de las etapas de la vida que ya empezamos con el neonatal, infantil, juvenil y adolescente, implícitas en la educación formal de primaria y secundaria, continuamos en la adultez que iniciamos el mes anterior y que continuará el 16 de enero del 2025. Con lo cual, si os queréis anotar bien esta fecha, mientras el COPE está generando, mientras aún están para abrir las inscripciones. Y os podemos también anunciar las fechas de la siguiente etapa, de la vejez y final de vida. Eh, bueno, la de enero será la musicoterapia aplicada en el ámbito de la empresa y las organizaciones dentro de la etapa adulta. Y ya en la última fase, en la última etapa, atención en musicoterapia para las personas mayores, será el 3 de marzo a las 7 de la tarde y musicoterapia en el proceso de fin de vida el 8 de abril del 2025, las tres. Entonces, así que estén las inscripciones abiertas, os las comunicaremos a través de nuestro Instagram, que tiene el grupo de trabajo, que también compartimos con vosotros en el chat, y podéis ir consultando la agenda de eventos del COP en caso de que pues, os sea más fácil. Y así, pues ahora nos centramos en la interesante conferencia de hoy que nos expondrá nuestra compañera de grupo Celia Garrido. Buenas tardes, Celia. Muy buenas, Emma. Pues explicaros que Celia es psicóloga, realizó el máster en musicoterapia avanzada y aplicaciones en la UAM, tiene la especialización en intervención psicológica en trauma,
Es el Seminario de Introducción a Técnicas Corporales en Psicoterapia. También ha cursado, se ha formado en cursos de violencia de género, detección de intervención. Es fundadora, psicóloga y musicoterapeuta en Cegarso Terapia, psicóloga y musicoterapeuta especializada en trabajo con mujeres en Phoenix Project. Pues ella está aquí para explicarnos su trabajo durante esta conferencia de aplicaciones de la musicoterapia en mujeres adultas con historia de trauma. Muchas gracias, Celia, por estar aquí para compartir tu experiencia e información que nos tienes preparada. La palabra es tuya. Adelante. Bueno, muchas gracias a vosotros por contar conmigo y por darme el espacio para compartir este trabajo tan bonito y a la vez tan difícil que hacemos a veces. Voy a compartiros pantalla para que podáis ver la presentación que he preparado para la conferencia y que podáis seguirlo. Vale. Ya la tenéis en pantalla completa. Bueno, como ha comentado Emma, hoy vamos a hablar sobre las aplicaciones de la musicoterapia en mujeres adultas con historia de trauma. Iba a contaros un poquito sobre mí, pero creo que Emma lo ha resumido bastante bien. Soy psicóloga, musicoterapeuta y poquito a poco me he ido especializando en el trabajo con personas con trauma, más concretamente en mujeres, aunque también atiendo hombres. De siempre me ha interesado mucho el tema de la violencia de género, las violencias que sufrimos por la condición de mujeres y bueno, en ello me he ido especializando a medida que he ido ejerciendo y actualmente ejerzo como psicóloga y musicoterapeuta en mi propia consulta en Cegarso Terapia y en el proyecto Fénix, donde trabajo con otras profesionales de otros ámbitos como nutricionistas o entrenadoras. ¿Qué vamos a ver en la conferencia de hoy? Por un lado, quiero presentaros un poco los principales problemas que nos encontramos al tratar en terapia con mujeres adultas. También introduciros un poquito al modelo de psicoterapia analítica, que es en el que encuadro mi trabajo. Hablar de la importancia de la voz y el cuerpo en estos procesos, que es fundamental. Y ver algunos ejemplos prácticos aplicados en consulta, algunos ejemplos de actividades, técnicas que he utilizado en casos concretos en consulta. Y por último, como ha comentado Sonia, vamos a dejar abierto un turno de preguntas para que podáis consultar todas las dudas que tengáis. ¿Qué nos encontramos en las mujeres que vienen a terapia, mujeres adultas que vienen a terapia? Muy resumido, porque nos encontramos síntomas muy diversos dependiendo de la persona, dependiendo de sus experiencias, del tipo de trauma que tengan, pero en general un poco nos encontramos bastante esto. Por un lado, síntomas de ansiedad, que incluyen síntomas físicos como palpitaciones, presión en el pecho, sensación de ahogo continua, manifiestan mucho tener una sensación de angustia constante. También, por otro lado, síntomas depresivos más relacionados con una tristeza continua, persistente, un sentimiento de desesperanza, mucho cansancio, cansancio extremo, que no consiguen paliar descansando ni durmiendo, sino que ese cansancio permanece por mucho que descansen. También nos encontramos muchos problemas con la comida y con la imagen corporal, distorsiones de la imagen corporal que suelen llevar a restricción a la hora de alimentarse, a atracones, que suele ir unido la restricción y los atracones. Y bueno, todo esto puede llevar a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. En algunos casos no llegan a cumplir los criterios de trastorno, pero sí que vemos de manera continua esos problemas con la imagen corporal y con la comida. También unimos la hiperexigencia y los pensamientos recurrentes muy negativos sobre sí mismas. Por un lado, tienen el estándar muy alto para todo lo que ellas hacen, tanto en cuanto a cantidad como en cuanto a calidad. Todo lo tienen que hacer muy bien y tienen que hacer mucho, tienden mucho a la hiperproductividad, pero nunca se sienten satisfechas, nunca sienten que están dando todo de sí mismas. Y aparecen esos pensamientos negativos recurrentes, esa vocecita, que siempre les digo esto, ¿no? Siempre esa vocecita dentro de la cabeza que dice: no eres suficiente, no estás haciendo todo lo que puedes, podrías estar haciendo más. También vemos emociones muy intensas y descontroladas o todo lo contrario, un aplanamiento afectivo. Lo que vemos en general en mujeres que han sufrido trauma y en general en personas que han sufrido trauma son extremos, es decir, o vemos emociones muy intensas
muy descontroladas o por el contrario vemos un aplanamiento afectivo total. Puede que sientan la sensación de que tienen emociones muy invasivas o de que viven en una permanente montaña rusa, siempre con subidas y bajadas, o todo lo contrario. Una paciente me decía que sentía como que se le había apagado un interruptor y yo creo que es una manera muy buena de explicarlo. Siente como que se ha apagado un interruptor y no son capaces de sentir las emociones. También por otro lado vemos una hiperactivación muy generalizada, ya hablamos un poquito antes de esto, o por el otro lado ese cansancio extremo que les impide hacer las más mínimas acciones. O bien están continuamente haciendo cosas, llenando sus horas de cosas que hacer, o por otro lado tenemos que simplemente levantarse de la cama ya les supone un triunfo. Y por último, la sensación constante de estar totalmente desbordadas. Esto es muy habitual en las mujeres y en algunos casos no es solo una sensación, es que realmente están desbordadas porque están llenas de carga mental, de responsabilidades y no cuentan con los apoyos necesarios para poder repartir esa carga. ¿De dónde vienen todos estos síntomas? Pues de haber vivido experiencias traumáticas. Muchas de ellas son experiencias relacionadas con violencia que directamente está relacionada con la pertenencia al sexo femenino, es decir, violencia sexual, acoso laboral, abuso sexual infantil, violencia de género dentro del contexto de la pareja, violencia estética, que es mucho menos evidente pero está presente, y maltrato psicológico. Y también otras situaciones traumáticas que no se relacionan directamente con el hecho de ser mujeres, pero sí están, como puede ser el bullying, el maltrato infantil o el abandono durante la infancia. ¿Qué tienen en común todas estas experiencias? Que superan los márgenes de tolerancia de la persona. Vamos a hablar un poquito de lo que es la ventana de tolerancia en el trauma. Es un concepto muy importante que hay que entender para comprender estos extremos de los que os hablaba antes. La ventana de tolerancia es ese margen de activación óptima en el que nos manejamos bien, en el que no tenemos problema para manejar diferentes situaciones. Pueden ser situaciones de nuestra vida diaria normales o situaciones que se salgan de esa normalidad, que sean excepcionales, pero no superen esos márgenes de tolerancia, nos podemos manejar bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando viene una situación que supera esos márgenes de tolerancia? Pues o bien nos podemos ir a un estado de hiperexcitación, que sería lo que asociamos generalmente con los síntomas de ansiedad, ¿no? Ese aumento de las sensaciones, esa reactividad emocional, un estado de alerta permanente ante cualquier cosa. Una vez pasada la experiencia aparecen imágenes intrusivas, ese procesamiento cognitivo muy obsesivo de mirar todo al detalle, y si pasa esto, y si pasa lo otro, estar constantemente pendiente de todas las posibilidades que puede haber. Y en cuanto a lo físico, pues tensión, temblores. Ahí nos estaríamos yendo por encima del margen de tolerancia, de la ventana de tolerancia, y aparece ese estado de hiperexcitación constante. Por otro lado, tenemos el estado de hipoexcitación. Nos salimos del margen de tolerancia, pero aparece el bloqueo, aparece la ausencia de sensaciones, la apatía, la desconexión a nivel emocional, incapacidad para pensar claramente, una insensibilización, un estado de colapso. ¿Vale? No podemos hacer frente a la situación y nuestro organismo colapsa. Esto, por ejemplo, se ve mucho en víctimas de agresiones sexuales que se bloquean, se congelan y no reaccionan ante la situación. ¿Cuál es el problema? Que esto no solo aparece durante el momento de la situación traumática, sino que permanece. Y más en situaciones como las que os he comentado hace un momento, que son permanentes en el tiempo. No es una situación traumática concreta, no es un accidente de tráfico, es un maltrato en la infancia que se sostiene durante muchos años o un abuso sexual que se sostiene durante muchos años. Y la persona permanece en este estado o bien de hiperexcitación o bien de hipoexcitación. De ahí esos extremos en cuanto al procesamiento emocional y a las sensaciones. Aspectos muy importantes a la hora de trabajar con esta población. Son aspectos que siempre tenemos que tener en cuenta y en los que siempre tenemos que tener cuidado en terapia, pero con ellas tenemos que tener un extra de cuidado.
Para empezar, crear ese ambiente seguro y ese vínculo terapéutico. No tenemos que tener miedo a emplear muchas sesiones en crear ese vínculo terapéutico, en que ellas se sientan seguras, que sientan que pueden compartir lo que necesiten, que no van a recibir un daño. Aquí son personas que constantemente están preparadas para recibir un daño, y lo fundamental es que puedan relajarse y entender que en esta situación están seguras. También muy importante respetar los tiempos de la persona. Esto siempre es importante en terapia, pero aquí mucho más. A veces pasa que llevamos un año de proceso terapéutico en el que hemos tratado un montón de cosas, vivencias, experiencias, traumáticas o no, y cuando todo parece que ya está mejor, que ya estamos a punto de dar el alta quizá, pues de repente aparece una situación, una experiencia de la que no hemos hablado, probablemente porque de manera inconsciente esa persona no estaba preparada para sacarla, y hay que respetar esto. Por otro lado, antes de empezar a trabajar al principio, siempre debemos trabajar técnicas de anclaje o de grounding. Es muy importante traerles al presente. Son personas que se van constantemente, vuelven a la experiencia traumática, tienen esos flashbacks, o bien se proyectan continuamente en el futuro, viendo todas esas posibilidades que pueden ocurrir. Siempre digo, si habéis visto la película del revés, la 2, cuando la escena en la que ansiedad aparece todas las pantallas con todas las posibles situaciones catastróficas que pueden ocurrir en cada momento. Eso es el cerebro de una persona que ha sufrido trauma constantemente. Es necesario trabajar en traerles al presente, y en estas técnicas de anclaje juega un papel muy importante la música a la hora de trabajar en traerles el presente. Y por último, muy importante la perspectiva de género. En el trabajo con mujeres es fundamental esta perspectiva de género, porque tenemos que entender que hay violencias que se sufren por el hecho de ser mujeres, y esto muchas veces les da una tranquilidad, el saber que no están solas, que no están locas, y que lo que les está ocurriendo sucede en un contexto, en un sistema que promueve esta violencia. Vamos a hablar un poquito del modelo de musicoterapia analítica, simplemente introducirlo porque es el modelo en el que yo encuadro mis intervenciones. Es un modelo desarrollado por Mary Priestley en la década de 1970, y palabras textuales de Mary Priestley: ella entendía la musicoterapia analítica como el uso de palabras y música simbólica improvisada por el paciente y el terapeuta con el propósito de explorar la vida interna del paciente y facilitar su desarrollo. Es una intervención que entrelaza interacciones verbales y musicales continuamente, y donde la música es una herramienta para favorecer la elaboración verbal de aspectos profundos y difíciles de verbalizar. Es decir, la música nos va a servir como catalizador para que la persona pueda extraer y trabajar aspectos que son difíciles de verbalizar solamente con palabras. Esto permite que los pacientes, en este caso las pacientes, puedan, a través de esa creación musical espontánea, expresar esos sentimientos difíciles de verbalizar. Las sesiones suelen estructurarse de la siguiente manera. Empezamos con una intervención verbal, una conversación, digamos, normal y corriente, lo que todos entendemos por una sesión de terapia, en la que se aparece un problema, un tema a tratar, una emoción que ahora mismo la persona está sintiendo con mucha intensidad, y a partir de ahí, entre terapeuta y paciente, se lleva a cabo una improvisación musical con diferentes instrumentos, con la voz, con el cuerpo. Importante, la terapeuta es facilitadora y es compañera de improvisación. No lidera la improvisación. La líder de la improvisación es la paciente que está en consulta. La terapeuta solamente acompaña y sostiene. Se desarrolla esa improvisación musical, y una vez que ha terminado esa improvisación musical, volvemos a la intervención verbal, en la que se verbaliza lo que se ha sentido durante esa intervención y lo que necesita la persona desarrollar para seguir trabajando en ese problema, en esa necesidad o en esa emoción. Esto que ayuda a las pacientes a descubrir, comprender y transformar todos esos contenidos emocionales que muchas veces las abruman, no saben ponerle nombre, no saben ponerle palabras, y mediante la música conseguimos sacarlas a la luz. Vamos a hablar un poco de la importancia de la voz y el cuerpo en todos estos procesos, que es fundamental.
He cogido esta frase del libro El cuerpo lleva la cuenta, de Bessel van der Kolk, que básicamente es la Biblia del trauma, tanto para profesionales como para público general. El trauma se imprime en el cuerpo, en los sentidos y en los sistemas hormonales, y no solo en la mente. El trauma no queda solo en la mente, no deja huella solo en la mente. El trauma deja una huella en el cuerpo. Por eso es importante tratar desde el cuerpo. Si nos quedamos solo en lo cognitivo y no vamos a lo corporal, no vamos a lograr extraer y a lograr sanar esa huella que ha dejado la experiencia traumática. Como el trauma se impregna en el cuerpo, una de las cosas que más vemos en estas poblaciones son las somatizaciones. Las más comunes son estas. Vuelvo a lo mismo de antes. Hay de todo y depende de la persona, se desarrollan unas u otras, pero es verdad que estas son bastante habituales, sobre todo en mujeres. Lo primero son dolores musculares o articulares, ¿vale? Son dolores crónicos que no tienen una explicación médica, una explicación física y que no remiten con tratamientos habituales o con fisioterapia. También dentro de esto situaríamos la fibromialgia, que es un trastorno bastante común en personas que han sufrido trauma. También tenemos problemas gastrointestinales muy habituales, el exceso o la falta de apetito, vómitos, náuseas, diarreas o trastornos ya como puede ser el síndrome de intestino irritable o el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano, que ahora lo estamos escuchando mucho. También aparecen alteraciones neurológicas como pueden ser mareos, vértigos, desmayos, temblores, parálisis facial, incluso hemos visto casos de parálisis facial de hemiparesia en personas que han sufrido abusos. También vemos alteraciones en el sueño que se enmarcan también de todos estos extremos, o bien insomnio, dificultades para dormir, muchos despertares nocturnos, o bien hipersomnia, la sensación de que duerma lo que duerma la persona, siempre podría dormir más y nunca termina de descansar. Y además también vemos mucho pesadillas y parálisis del sueño. ¿Qué más vemos? Disfunciones sexuales y alteraciones en el ciclo menstrual. Esto es muy habitual cuando el trauma tiene que ver con violencia sexual o abuso sexual. Vemos desde amenorrea, que es la ausencia de menstruación, dismenorrea, un dolor excesivo durante la menstruación. Vemos también ciclos irregulares, dispareunia, que es el dolor durante las relaciones sexuales, y vaginismo, que es la tensión de los músculos vaginales en las relaciones sexuales. También cefaleas tensionales o migrañas, muy común, y de hecho esto es una alarma también en niños que están sufriendo abuso sexual infantil. Las cefaleas tensionales, las migrañas en niños tan pequeños también son un signo importante a tener en cuenta. Problemas dermatológicos como dermatitis, eczemas, urticaria, psoriasis e incluso alopecia. Y problemas en el aparato fonador. Esto he querido incluirlo porque creo que es importante para entender por qué es tan fundamental trabajar con la voz. Porque los problemas en el aparato fonador no son los más conocidos, ¿no? Todos hemos oído hablar de, problemas digestivos, problemas dermatológicos, pero los problemas en el aparato fonador no. La laringe es una parte de nuestro cuerpo que reacciona mucho a las emociones. El estrés aumenta la tensión en el cuello, en la laringe, en la mandíbula y además provoca alteraciones respiratorias que influyen en todo nuestro aparato fonador y en su funcionamiento. Entonces muchas veces nos encontramos con disfonías, con una pérdida parcial de la voz, con ronquera constante, personas que se quedan afónicas muy a menudo. También vemos parálisis en una o ambas cuerdas vocales, o bien parálisis o bien que el funcionamiento está alterado. Y también disfagia, que es la dificultad para tragar. Esto es bastante habitual en víctimas de abuso sexual. La dificultad para tragar, y no solo esa dificultad para tragar, sino la sensación como de tener aquí algo atascado permanentemente, como de tener un nudo. El trauma que queda atrapado en el cuerpo, como se ve con todas estas somatizaciones, puede provocar lo que hemos hablado antes con la ventana de tolerancia, o bien una excesiva alerta a las sensaciones corporales. Vemos muchas personas que tienen síntomas hipocondríacos, ¿no? Ante cualquier cosita que detectan en su cuerpo, ya para ellos es una alarma enorme, creen que se pueden morir, que tienen una enfermedad grave y a lo mejor es una cosita mínima, pero tienen una alerta tremenda ante cualquier sensación corporal. O bien nos encontramos el otro extremo, en esa hipoactivación, que es la desconexión total de las sensaciones corporales.
Esos márgenes de tolerancia se alteran y tenemos esos dos extremos. Trabajando con la voz y con el cuerpo, lo que hacemos es ayudar a restablecer una conexión saludable con esas sensaciones corporales, encontrar ese punto de equilibrio. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con la voz y el cuerpo en procesos de musicoterapia? Lo primero, la reconexión con el cuerpo y la seguridad somática. Es reconocer sensaciones corporales sin juicio y ayudar a restablecer una relación segura con el propio cuerpo, ¿no? Muchas mujeres manifiestan como esa sensación de sentirse inseguras en su propia piel, y esto es lo que buscamos paliar, promover la liberación de tensiones acumuladas o esos bloqueos que pueden haberse originado por el trauma. También el beneficio de trabajar con la voz es poder expresarse a nivel emocional. La música nos permite expresar emociones que pueden ser difíciles de verbalizar. Cuando hablamos de cantar y de utilizar la voz, siempre pensamos en utilizar palabras, y no tiene por qué. Pueden ser simplemente vocalizaciones que ya liberan esas emociones. Al experimentar con todas esas improvisaciones vocales, las mujeres también redescubren su capacidad de expresión, de tomar espacio. Son mujeres que están muy cohibidas en su vida diaria y necesitan recuperar esa sensación de poder. También regulamos el sistema nervioso. Toda la actividad que tiene que ver con el canto nos ayuda a activar el nervio vago, que es el responsable de la respuesta de relajación y de la conexión social. Y mediante la vibración y la respiración profundas asociadas al canto lo activamos y ayudamos a esa relajación y a esa regulación del sistema nervioso. También promovemos la coherencia cardíaca mediante ritmos regulares y vocalizaciones, ayudando a equilibrar la respuesta fisiológica al estrés, ayudando a que no nos encontremos siempre en el pico de hiperactivación, sino que podamos bajar. Y como comentaba antes, esta recuperación del sentido de control y de poder personal. En las improvisaciones, la paciente es la que debe decidir cómo mueve su cuerpo, qué sonidos emite, qué intensidad utiliza, si quiere utilizar instrumentos, y promueve esa toma de decisiones y ese sentido de la autonomía, de que son capaces de tomar decisiones. Y no solo son capaces de tomar decisiones, sino que también pueden usar su voz de manera fuerte, clara y segura. ¿Qué técnicas utilizamos para lograr todos estos beneficios? Lo que yo más utilizo en mis sesiones es el focusing mezclado con improvisación musical. El focusing es una técnica corporal que se basa en localizar en el cuerpo una sensación sentida relacionada con una emoción, con una vivencia, con un recuerdo o con una persona. Una vez localizamos esa sensación, la visualizamos, le damos forma, color, textura, temperatura, le ponemos un nombre y en el caso de las intervenciones con musicoterapia le añadimos una música. Le añadimos una música que puede ser de mayor o menor intensidad, con mayor o menor velocidad, puede ser de piano, puede ser de otros instrumentos, puede ser con la voz o puede incluir varias cosas. Con esta improvisación musical lo que hacemos es centrarnos en esa sensación, desarrollarla y poder de alguna manera abrirla para que salga de su interior qué le quiere decir a la persona esa sensación, por qué aparece, por qué está ahí, qué necesita hacer la persona para que esa sensación, si es agradable, se haga más fuerte y si es desagradable pueda desaparecer. También utilizamos la improvisación vocal, por supuesto, para dar esa sensación de poder, esa sensación de autonomía. Esto es muy bonito ver cómo se va desarrollando, porque al principio hay mucha vergüenza y hay mucho rechazo a cantar, pero poquito a poco, a medida que se van sintiendo seguras y van avanzando las sesiones, es muy bonito ver cómo van utilizando su voz cada vez de una manera más segura. También utilizamos el movimiento libre acompañado por música, muy interesante el que utilicen su cuerpo y comiencen a prestar atención a sus sensaciones. Lo veremos un poquito más adelante, lo veremos más en profundidad. También utilizamos la respiración consciente acompañada de vocalizaciones y ligado a esto podemos llevar también la elaboración y el canto de mantras. Utilizamos esa respiración consciente para conectar con el nervio vago, estabilizar el sistema nervioso, y las vocalizaciones también nos ayudan con esa vibración interna a activar el nervio vago. A partir de aquí podemos desarrollar mantras que la persona pueda utilizar en su vida diaria, tanto para calmarse en situaciones problemáticas como para recordarse cosas positivas cuando esa voz castigadora interna aparezca.
Y también trabajamos con canciones significativas y con songwriting, con la composición de canciones. El trabajo con canciones significativas, sobre todo cuando trabajamos con relaciones con otras personas, y suelen tener canciones asociadas a esas personas, canciones, artistas. Y la composición de canciones, el songwriting, en mi caso particular me gusta mucho utilizarlo al final de los procesos. Para resumir un poco todo el proceso, vemos quién era la persona que llegó a principio a terapia, todo lo que ha desarrollado, todo lo que ha aprendido y cómo se va de la terapia una vez finalizado todo el proceso. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos prácticos que creo que eran interesantes traer aquí para que podáis ver un poquito más en profundidad cómo trabajamos con estas mujeres con historia de trauma desde la musicoterapia. He traído este ejercicio que es de movimiento y conciencia corporal con música porque lo utilizo mucho al principio de los procesos y al principio de las sesiones para conectar poquito a poco con esas sensaciones corporales. Aquí nos apoyamos de música instrumental ligera, pero con ritmos marcados que nos permitan, pues, por ejemplo, empezar a andar por la sala y movernos por la sala. Acompañamos ese movimiento ligero con la conciencia corporal de ir prestando atención al tacto de las plantas en el suelo, al movimiento de los brazos, a las piernas si se sienten pesadas o ligeras. Vamos prestando atención a esas sensaciones corporales y reconectando. Y podemos añadir la voz. Tened en cuenta que esto es un ejercicio inicial, simplemente para conectar un poco. Entonces añadimos la voz con esos sonidos como pueden ser suspiros, bostezos. Vamos conectando poquito a poco con sensaciones corporales y no solo eso, sino que vamos detectando tensiones, bloqueos que nos puedan dar información de hacia dónde dirigirnos a lo largo de la sesión. Esto es muy útil en personas que están muy desconectadas de sus sensaciones corporales o que se sienten incómodas cerrando los ojos. En el focusing que os he comentado antes, una parte importante es el cerrar los ojos. No es estrictamente necesario, también se puede hacer mirando a un punto fijo, pero es verdad que es más interesante focalizarnos en las sensaciones internas con los ojos cerrados. Y hay personas, sobre todo personas que han sufrido trauma, que no se sienten cómodas cerrando los ojos. Y este ejercicio es muy útil para conectar con las sensaciones corporales moviéndose. También personas que no se sienten cómodas en la quietud, estando quietas, y se sienten mucho más cómodas en el movimiento. Y esto les aporta esa comodidad de poder conectar con sensaciones corporales sin la incomodidad de estar quietos o con los ojos cerrados. Aquí os traigo un ejemplo muy bonito de trabajo con las voces internas en un caso de trauma de apego. Por supuesto, todos los nombres que veis aquí son ficticios, evidentemente, salvaguardamos siempre la confidencialidad de los pacientes. En este caso, Laura sentía que había muchas voces en su cabeza que juzgaban continuamente sus decisiones, y no era una sola voz, eran varias, y depende de la situación aparecía una, aparecía otra o aparecían todas a la vez. ¿Qué hicimos? Explorar esas voces y asignar un instrumento a cada una de esas voces en función de su sonoridad. Podéis ver en la imagen que ella fue decidiendo qué instrumentos asignar a cada voz. Un tambor chamánico grande para una voz potente e invasiva, un ukelele para una voz mucho más amable, el cuenco tibetano para el ruido continuo de las voces externas que no eran suyas, triángulos para lo que ella llamaba apuntadoras, que son esas vocecitas que vienen a darte la puntillita que no necesitas en ese momento, y la voz de la terapeuta como, voz un poco de equilibrio. Exploramos lo que decía cada una de esas voces mientras utilizábamos el instrumento que correspondía a cada una de ellas e identificamos el momento de su vida o de quién procede. Esto es muy interesante hacerlo, ¿por qué? Porque nuestras voces internas las identificamos como nuestras, pero la mayoría de las veces no son nuestras, son voces que han puesto ahí otras personas a lo largo de nuestra vida, en diferentes situaciones, en diferentes contextos o incluso a nivel social. Y es importante poder tomar el control de extraer esas voces, entender que no son tuyas y poder, igual que las han metido ahí, poder sacarlas. ¿Qué hicimos? Fuimos aumentando la intensidad de las voces positivas, de los instrumentos asociados a esas voces positivas, y fuimos disminuyendo la de esas voces castigadoras, buscando un equilibrio sonoro que se traduzca en el equilibrio de esas voces.
Este ejercicio no nos sirvió solamente para esa sesión, sino que en sesiones posteriores utilizamos los instrumentos correspondientes a las voces amables cuando las voces castigadoras tienen demasiado poder. Otro caso que quería contaros era el focusing y la voz para reencontrarse consigo misma en un caso de maltrato psicológico. En este caso hablaremos de Sonia, que sufría maltrato psicológico por parte de su pareja y esto hacía que se sintiera perdida, que dudara de todas sus decisiones y que no conectara con sus necesidades. Importante decir que en este momento del proceso Sonia no era consciente de que estaba sufriendo maltrato psicológico, es algo de lo que fue consciente más tarde. Iniciamos un ejercicio de focusing donde conectamos con una sensación en el pecho. El focusing lo iniciamos cerrando los ojos y haciendo un escáner corporal, revisando cómo está cada zona del cuerpo, sin relajar, sin cambiar nada, solamente observamos. Visualizamos esa sensación del pecho, le dimos forma, color, textura, temperatura y le incorporamos la música. Acompañando con música de piano, fuimos incorporando la voz para conectar de una manera más potente, más interna con esa sensación. Primero utilizamos vocalizaciones simples como las as o como la u. Y después empezamos a incluir palabras. Detectamos de dónde venía esa sensación, por qué estaba ahí y qué le quería comunicar a Sonia. Y una vez finalizado el ejercicio, continuamos explorando esa necesidad que le comunicaba esa sensación y los pasos que tenía que seguir para satisfacerla y para encontrarse mejor. También traigo un ejercicio que utilizo mucho en las sesiones. Aquí os traigo un caso concreto, pero este ejercicio lo utilizo muchísimo. Hay que tener en cuenta que la rabia es una emoción muy corporal y el elemento de la música que conecta directamente con el cuerpo es el ritmo. Así que para trabajar con la rabia nos ayuda mucho instrumentos de percusión, percusión corporal, músicas muy rítmicas, con rítmicos muy marcados y muy potentes. En este caso, Carla sufrió un episodio de abuso sexual por parte de el que entonces era un amigo y sentía mucha vergüenza y mucha culpa por este episodio, pero no lograba conectar con la rabia hacia su agresor. Y lo que manifestaba ella era que sentía la necesidad de conectar con esa rabia para poder soltarla y para poder seguir adelante. ¿Qué hicimos para conectar con esa rabia? Cogimos un tambor chamánico, como el que podéis ver en la foto, grande, y Carla fue diciendo todo lo que le gustaría decirle a su agresor mientras golpeaba ese pandero. A medida que avanzamos, fue conectando con esa rabia y golpeando el pandero cada vez con más fuerza. En este caso, yo no intervine, la terapeuta no interviene para nada, sino que deja que la persona vaya soltando. Fue aumentando también la intensidad de su voz hasta llegar incluso a gritar. Cuando sintió que había terminado, paró, rompió a llorar y a partir de ahí seguimos trabajando de una manera más verbal para rebajar la intensidad emocional y poder seguir avanzando, pero con esa sensación de haber podido conectar con esa rabia y haber podido soltar al menos un poco. Y por último os traigo también un caso de focusing y voz para superar un duelo traumático. En este caso Silvia no había superado la muerte de su padre durante el confinamiento por el COVID. Creo que todos los psicólogos, todas las psicólogas hemos tenido muchos casos de personas con duelos muy complicados por no haber podido despedirse de sus familiares y en este caso utilizamos el focusing para poder superar este duelo traumático. Conectamos con una sensación sentida relacionada con el recuerdo de su padre, volvemos al mismo proceso, la visualizamos, le damos forma, color, textura, temperatura y en este caso cuando la sensación estuvo bien formada y ella pudo sentir bien todo lo que implicaba esa sensación, rompió a llorar. Pidiéndole permiso, coloqué mi mano en su pecho y comencé a cantar una melodía que conectara con su sensación y con sus emociones. Ella, en este caso, no intervino a nivel vocal, simplemente continuó el llanto y una vez descargado le pedí que se despidiera de su padre, o bien hablando o bien cantando, como ella se sintiera más cómoda, mientras yo seguía con la melodía de fondo para seguir conectando con la emoción. Aquí es importante añadir, igual que el ritmo es el elemento de la música que más conecta con el cuerpo, la melodía es el elemento de la música que más directamente conecta con la emoción. En momentos de emociones tan intensas, si queremos conectar con esa emoción y poder soltarla, lo mejor es utilizar una melodía.
Finalizamos en este caso el ejercicio dejando como tarea escribir una carta de despedida para su padre que de alguna manera sustituya a la despedida que no pudieron tener. Como veis, encuadramos en lo que hablábamos al principio sobre la musicoterapia analítica. Comenzamos con una interacción verbal en la que, en este caso, Silvia me habla de el problema que tiene con su padre, con la culpa, todos los sentimientos que le surgen por no haber despedido, por no haberse podido despedir de él. De ahí desarrollamos mediante el focusing la interacción musical y una vez que terminamos volvemos a la interacción verbal para retomar todo esto, para poder darle forma y para poder ver qué puede hacer ella para resolver toda esta situación. Y con esto termino la presentación. Abrimos el turno de preguntas, que estaré encantada de contestar cualquiera que tengáis. Pues muchísimas gracias, Celia, por la presentación. Efectivamente, ahora iniciamos el turno de preguntas y recordamos a todos los asistentes que nos pueden hacer llegar sus consultas, sus dudas, aportaciones a través del chat, enviándolas al Departamento de Formación del COP y las leeremos en voz alta. Bien, Celia, pues te hago llegar una primera pregunta que dice así: ¿todos estos procesos se hacen de manera presencial o online? Gracias. Algunos de ellos de manera presencial y algunos de manera online. Yo es verdad que cuando empecé a ejercer pensé que iba a tener muchos problemas para aplicar la musicoterapia online. Vino el COVID para demostrarnos que teníamos que apañarnos sí o sí y la verdad es que he descubierto que hay muchas maneras de aplicarlo de manera online. Por ejemplo, este caso, el trabajo con voces internas, este caso se hizo totalmente online. Yo fui enseñándole los instrumentos, explorando su sonoridad y ella fue decidiendo qué instrumentos quería escoger, cuándo tocar cada uno, con qué intensidad tocar cada uno. En el caso del focusing también es bastante fácil hacerlo de manera online, es una herramienta muy interesante para trabajar online. Evidentemente el trabajo presencial tiene una fuerza a nivel de conexión humana que no tiene el online, pero sí que no he visto diferencias a nivel de efectividad, se puede hacer de las dos maneras. Muchas gracias, Celia. La siguiente pregunta es: entiendo que las sesiones son individuales. ¿Recomendarías hacer sesiones grupales con esta población? Gracias. Todas las sesiones que yo comento aquí son individuales, porque de momento solo atiendo de manera individual, pero sí que creo que sería muy interesante desarrollar un trabajo grupal con estas mujeres, porque claro, son mujeres que en muchos casos están muy aisladas, se sienten muy incomprendidas en lo que les ocurre y el sentido de grupo, el sentido de pertenencia, el encontrarse con otras mujeres que hayan vivido cosas similares, que sientan las emociones que ellas sienten, creo que podría ser muy beneficioso. Sí que creo que en ciertos casos sería más interesante empezar el trabajo de manera individual y luego poder incluir a esa persona en un grupo para poder trabajar de manera individual quizá lo más intenso y que no todo el mundo tampoco sería apto para estos trabajos grupales, pero sí que creo que aportaría mucho esa conexión grupal. Gracias, Celia. La siguiente pregunta indica: ¿has tratado a algún hombre que sea receptivo con la musicoterapia? Lo veo más difícil. Gracias. Sí, sí he tratado hombres, es verdad que en mi consulta llegan menos hombres, pero sí, los que han llegado, la verdad es que esto era una duda que yo tenía también en su momento y que no sabía cómo iban a ser de receptivos. Siempre hay un poquito más de resistencia, un poco más de vergüenza, sobre todo a dejarse llevar a nivel emocional y a nivel de sacar la voz. Pero es verdad que me he encontrado mucha menos resistencia de la que yo esperaba y que son bastante receptivos, aunque les cuesta un poquito más entrar al principio, les cuesta un poquito más coger confianza. No sé si también influye el hecho de que yo sea una mujer, no sé cómo sería si el terapeuta fuera un hombre, si quizá les costaría un poquito menos entrar, pero es verdad que aunque les cueste un poquito más, sí que al final se dejan llevar y sí les sirve esto. Muchas gracias, Celia. La siguiente pregunta dice: si sabes cuál es la evidencia científica que avala el uso de la musicoterapia y sus limitaciones en el ámbito clínico. Gracias.
Evidencia científica, hay bastantes artículos, bastantes investigaciones realizadas con, sobre todo, mujeres que han sufrido violencia de género. Claro, dentro de la violencia de género incluimos muchos tipos, incluimos violencia física, psicológica, sexual, y sí que hay bastantes estudios que avalan el uso de la musicoterapia en trauma. Limitaciones ahora mismo no te sabría decir. Sí que creo que es bastante importante el trabajo multidisciplinar en muchos casos. De hecho, en una diapositiva, mira, qué bien porque me lo acaba de recordar. Había hecho una anotación abajo que se me ha pasado, y es tener en cuenta, por ejemplo, que son mujeres que suelen venir medicadas. En muchos casos vienen medicadas o bien por psiquiatras o bien por el médico de cabecera. Y eso hay que tenerlo en cuenta en la intervención. Entonces, por ejemplo, cuando vienen de psiquiatría, importante tener contacto con su psiquiatra para que el trabajo sea multidisciplinar. Sí que quizá la limitación a nivel clínico, si lo entendemos como una limitación, podría ser esa, ¿no? Que a veces hace falta ese trabajo multidisciplinar con diferentes profesionales. Permíteme ampliar tu respuesta, que es Por súper supuesto. correcta, compartirlo. Em, Actualmente toda la comunidad de musicoterapeutas, porque claro, lo primero que para atender desde este ámbito se exige una formación que actualmente pues se cursa. Hay una universidad creo que la hace oficial y los demás son títulos propios, pero aún así todos los musicoterapeutas estamos en el trabajo y en la dirección de que esta profesión sea reconocida. Hay países en que sí está reconocida y el pionero en ellos es Estados Unidos, del cual nació y hay una comunidad muy... Y ahí sí que hay evidencia científica. Si el caso es que nos exigen evidencia científica con nuestra propia población, esto es un trabajo que también que estamos desarrollando y hace falta más investigación, pero con esto y con todo lo demás. Pero dentro de nuestro ámbito de esta especialización profesional, sí que se está mirando y se está intentando bueno, se está trabajando para eso, para que el Estado también reconozca esta profesión y a ver en qué mejor manera. Con lo cual, deciros que estamos en ello, pero evidencia científica sí la hay. Si la buscamos en este país, pues a lo mejor el libro blanco, que también se dice, ¿no?, de las profesiones, pues está por hacer y se está haciendo de alguna manera. Pero vamos, trabajamos en ese sentido también. Espero haber respondido, que en ambas hayamos respondido a la pregunta que el asistente había expuesto. Gracias. Gracias, Emma. Pues muchas gracias, Emma y Celia. Y seguimos con las preguntas. Y el siguiente asistente formula lo siguiente. Bueno, primero te dice que te felicitaba, ha sido una conferencia increíble. Y después pregunta, cuando hay resistencia por falta de ideas o vergüenza a la hora de realizar la improvisación, ¿tomas un rol de liderar y dar ideas musicales o cómo lo gestionas? Gracias. Lo primero, muchas gracias por la felicitación. Me alegro de que le haya gustado la ponencia. Sí que es verdad que al principio suele haber no tanto resistencia sino vergüenza, ¿no? Es verdad que nos da mucha vergüenza el tocar instrumentos, el cantar, el movernos también en un contexto de terapia, y sí que al principio no tomo un rol directivo, no dirijo nunca, pero sí quizá, imagina que vamos de la mano, pues quizá yo voy tirando un poquito más, ¿no? Y a medida que avanzan las sesiones, a medida que la persona se va sintiendo más suelta, pues voy soltando la mano y sigo acompañando, pero ya con esa mano suelta, ¿no? A veces sí que en las improvisaciones musicales, cuando veo que la persona está muy bloqueada y no puede sacar por sí mismo el tipo de música o vocalizaciones que necesita, inicio yo, y lo que hago es preguntar, ¿esto conecta con la emoción que sientes? ¿Esto conecta con tu sensación? Y ya la persona me va diciendo, no, necesito que sea un poco más fuerte, o este instrumento no, o la voz un poco más grave, y ahí ya vamos cuadrando entre las dos. Dirigir nunca, sí que a veces proporciono como ese sostén y esas ideas para que luego la persona pueda moldear. Muchas gracias, Celia. La siguiente y de momento la última pregunta. Recuerdo a los asistentes que nos pueden formular las consultas, dudas o aportaciones a través del chat, enviándola al Departamento de Formación del COP.
Pues dice así, ¿hay un patrón en los síntomas del trauma? Por ejemplo, la ansiedad provoca problemas estomacales. ¿Ciertos tipos de trauma provocan siempre los mismos síntomas? Gracias. Depende mucho de las experiencias. Claro, tenemos que tener en cuenta que las experiencias traumáticas no son categorías estancas. No todo el mundo que sufre, por ejemplo, maltrato infantil lo sufre de la misma manera, ni por parte de las mismas personas, ni en el mismo contexto. Entonces, también las consecuencias del trauma se desarrollan de formas muy diferentes. Sí que vemos ciertos patrones que se cumplen. Por ejemplo, muy habitual que mujeres que han sufrido abusos sexuales, ya sea en la edad adulta o en la infancia, tengan problemas a la hora de tener relaciones sexuales o tengan problemas en temas relacionados con aparato reproductor, ciclo menstrual. También lo que comentaba antes, en estos casos muy habituales los problemas en el aparato fonador, y sí que se ven ciertas similitudes, pero no hay un patrón como tal de decir si una persona ha sufrido este tipo de trauma tiene este tipo de somatización. Entran en juego muchos factores que pueden hacer que sean diferentes. Muchas gracias, Celia. Pues de momento no tenemos más preguntas, sí que te aprovecho para transmitirte las felicitaciones por parte del público que nos están haciendo llegar a través del chat. Y Emma va a plantearte alguna pregunta. Gracias. Quería preguntarte sobre el tema del canto, la implicación del instrumento evidentemente has explicado que online, en este caso lo haces tú, pero sabemos que online hay algunas veces algunas dificultades de transmisión del sonido. Entonces, al igual que tú has improvisado, has explicado en este caso, ¿lo haces también con música grabada, registrada? También hago algunas cositas con música grabada, pero muy distintas de lo que he explicado y el trabajo es distinto. Sí que, por ejemplo, el trabajo de movimiento corporal, todo esto se puede hacer perfectamente con música grabada. Hay autores, de hecho, que tienen músicas muy concretas, instrumentales, que vienen fenomenal para este tipo de ejercicios. Y en este caso sí, también trabajamos, por ejemplo, cuando trabajamos con el recuerdo de personas que ya no están, también trabajamos con esa música grabada que recuerda a estas personas y un poco estos son los ejercicios. También con música grabada cuando queremos conectar con la respiración, con el nervio vago, todo esto, también con músicas que ayudan un poco a esto. Pero es verdad que en general trabajo bastante más con música improvisada que con música grabada, aunque también se utiliza. Claro, has hablado que en una de las fases hacías más quizás la elección de la música porque del propio paciente o de la usuaria. Sí que en musicoterapia damos mucha importancia también a la música que el paciente quiere o le gusta. ¿Algunas veces se te presta la situación a poder empezar desde este punto o debido al enfoque también que tú utilizas, sigues bastante tu estructura que No, nos has la, explicado? la estructura es simplemente una guía general, pero además las que trabajamos en musicoterapia sabemos que la estructura es muy flexible y tiene que ser muy flexible y de hecho lo es. Lo es. Hay Ujú. veces, por ejemplo, todo esto que he comentado en el focusing, una vez que conectamos con la sensación sentida, añadirle una música. Hay veces que, la mayoría de las veces, esa música es, yo hago unas preguntas que simplemente lo asocias a una música más fuerte o más suave, más rápida o más lenta. Y a partir de ahí yo empiezo a tocar generalmente el piano y ya de ahí derivamos. Pero hay veces que cuando pregunto qué música asocias a esa sensación, a lo mejor te dicen pues un rock de estos durísimos o una música de piano muy suave o algo más concreto y ahí utilizamos música grabada Ujú. y en función de la preferencia de la persona en ese momento. Porque hay veces que sí que te dicen algo como mucho más concreto, incluso me ha pasado muy poquitas veces, pero alguna vez me ha pasado como de decirme una canción en específico que asocian a esa sensación y a partir de ahí empezamos a trabajarlo. Pero sí, la estructura, ya sabemos que en musicoterapia la estructura es muy flexible y debe Sí. ser así. Sí, bueno, pero cada uno también tiene sus herramientas Sí. propias y se va desarrollando y me parecía interesante también poderlo hacer. Pues muchas gracias, Celia, de compartir estos conocimientos, experiencias y profesión.
Y bueno, en principio, Sonia, me parece que si hay alguna pregunta más, nos informas. No, y podremos ir si queréis ya cerrando la conferencia, Vale. os devuelvo de nuevo el turno de palabra, pues si queréis Ujú. despediros, gracias. Sí, yo pues muy agradecida a Celia y a todos los asistentes y las asistentas, porque había mucha mujer también interesada en el tema y a los asistentes pues también. Muchas gracias de estar aquí y os esperamos el próximo 16 de enero a las 7 de la tarde porque ampliaremos la información y continuamos avanzando en el ciclo de la etapa adulta en el ámbito profesional de la empresa y organizaciones, que eso es un ámbito también que nos gustaría dar a conocer. Nada, yo dar las gracias a Emma, al COP de Cataluña y al grupo de trabajo de musicoterapia que tenemos por esta oportunidad, por poder compartir el trabajo que tanto me apasiona y que tanto quiero. Y nada, deseando que os haya gustado, que os haya aportado y gracias a todos los que os habéis conectado este ratito para compartir con nosotras. Pues por nuestra parte, Celia, muchísimas gracias por tu exposición, gracias Emma, también por tu moderación y también muchas gracias al público por su asistencia y participación. Nos vemos en las próximas actividades formativas del COP. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Gracias.